Al 70% de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago les gustaría volver a nuestra comunidad a hacer turismo. La ruta jacobea atrae sobre todo a ciudadanos extranjeros de unos 60 años que recorren el camino hacia Compostela a pie, en solitario y sobre todo por motivos espirituales. Las iglesias son preciosas. Quiero ver la Catedral de Burgos porque estudio arquitectura gótica y lo imparto en la universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos acercaremos al camino en el Día de Santiago y escucharemos al consejero de Sanidad, que hoy ha pedido sensatez a los médicos interinos funcionarios que irán a la huelga en agosto. Es la llamada a la sensatez, ya que existen vías de diálogo que nos pueden permitir garantizar la estabilidad de todo el personal, pero también las condiciones de igualdad, de mérito, de capacidad a todos los profesionales de SACIL. Los 2 días de huelga en Ryanair dejarán tirados a 75.000 pasajeros en toda España. Los paros de este miércoles y de mañana jueves han obligado a la compañía a cancelar 5 vuelos con origen o destino del aeropuerto de Villanubla en Valladolid. El personal de cabina de la aerolínea irlandesa demanda contratos vinculados a la legislación laboral española. En la actualidad política, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha comparecido en Berlín tras la retirada de la euroorden y ha pedido reunirse con el gobierno central. I hem trobat estrany que l'estat espanyol s'hagi reunit en el passat amb banda terrorista, la banda terrorista ETA, i no ho pugui fer amb els demòcrates independentistes que no hem utilitzat mai la violència. Reunión de apenas media hora entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría para intentar cerrar heridas tras el Congreso Extraordinario del PP. La ex vicepresidenta del Gobierno asegura que seguirá en política sin pedir ningún puesto, pero reclama para su candidatura un 43% de representación en la nueva dirección. Después de la devastación, Grecia examina los fallos cometidos tras los fuegos que han arrasado la región de Ática. Al menos 79 personas han fallecido y hay cerca de 2 centenares de heridos, mientras los servicios de emergencia continúan buscando desaparecidos. Las autoridades helenas sugieren que los incendios podrían haber sido provocados. Esta tarde tendremos una jornada de puro verano. Las temperaturas en el sur se pueden disparar y alcanzar los 34 grados. El cielo seguirá sin nubes, salvo en el extremo norte, donde debido al calor crecerán nubes un poco más activas que dejarán pequeños chubascos. Los médicos interinos funcionarios inician una huelga indefinida a partir del 1 de agosto. La Junta de Castilla y León ha decidido regularizar su situación a través de un examen, pero el sindicato minoritario SIMECAL se opone y pide que se consoliden sus puestos de trabajo a través de la valoración de sus méritos. El consejero de Sanidad recuerda que esta opción es ilegal y apela a la sensatez de los convocantes. Fernando llega como cada mañana a su consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí lleva trabajando como médico funcionario interino desde el año 2006. A ver, somos médicos de pueblo. ¿Quién es el primer chico? Hará huelga porque no entiende que ahora tengan que hacer un examen. Según el sindicato SIMECAL, la última oposición que se convocó fue en el año 2005. Y ahora de repente, después de 13 años, nos quieren examinar. Pero bueno, vamos a ver, ¿pero en qué cabeza cabe esto? Después de 13 años, que yo tengo 60 años, tenemos 60 años, ¿nos vamos a poner a estudiar? No quieren la plaza en propiedad, pero piden que les mantengan su puesto hasta su jubilación. Se puede realizar un concurso sin una oposición, es decir, sin un examen, solamente valorando los méritos, que eso es lo que estamos demandando. Porque argumentan que su experiencia y el conocer a sus pacientes son merecimientos más que suficientes para mantener su puesto de trabajo. Acceder a una plaza de médico solo con méritos no es legal. Se lo recuerda el consejero a los 560 médicos interinos funcionarios que hay en la comunidad. Hay límites legales que nosotros no podemos traspasar, que tampoco los grupos parlamentarios parecen en disposición de traspasar ni de apoyar.
El sindicato que convoca la huelga no tiene representación en la mesa sectorial. Es ahí, dice Sanidad, donde se negocia por la estabilidad en el empleo. Les recuerda que durante muchos años ha habido oposiciones a las que se han podido presentar. 1.300 médicos de familia en estos últimos 10 años han accedido a un puesto de trabajo estable. Están llamados a la huelga 2.800 médicos de familia de manera indefinida desde el 1 de agosto. Sanidad ha establecido unos servicios mínimos que variarán en cada centro de salud o consultorio. En general están en el entorno de un 20% de los médicos de familia. Aunque todo está preparado, el consejero les pide a los convocantes Sensatez. Y que la huelga no llegue a producirse. Otra huelga, la de los trabajadores de Ryanair, ha dejado en tierra a 75.000 pasajeros en España. La aerolínea irlandesa ha cancelado en torno a 400 operaciones en nuestro país, algunas en el aeropuerto de Villanubla, donde se encuentra nuestra compañera Ana Martínez. Buenas tardes, Ana. ¿Qué ambiente hay a estas horas en la terminal? Buenas tardes. En Villanubla, Valladolid, encontramos una imagen muy poco habitual. Ningún pasajero se encuentra esperando en esta terminal. Tan solo encontramos personal de limpieza, de mantenimiento y de seguridad. Hoy estaba prevista la salida de 2 vuelos desde esta terminal, uno con dirección Barcelona y otro con dirección Sevilla, que finalmente la compañía Ryanair ha cancelado. En teoría, la compañía ha avisado a estos pasajeros de que esos vuelos se iban a cancelar y les ha ofrecido un viaje alternativo o bien el reembolso de sus billetes, pero desde el Ministerio de Fomento avisan a los afectados de que también tienen derecho a asistencia en el mismo aeropuerto o a una compensación económica si la compañía no les ha avisado con 15 días de antelación. Tranquilidad y muchas dudas en los aeropuertos españoles afectados por la huelga de Ryanair. Y ahí no lo pueden mirar. Los pasajeros afectados se quedan sin vacaciones y algunos de los que sí han podido disfrutar de ellas ahora no pueden volver a sus casas. Básicamente tengo que además pagar el hospedaje adicional, tengo que salir un día antes, venir antes al aeropuerto también para hacer todo esto. Hay quienes critican que Ryanair se está amparando en la circunstancia excepcional de la huelga para no pagar las indemnizaciones. Tienen derecho a una compensación económica de como mínimo 250 euros por billete. La huelga se mantiene tras el fracaso de las negociaciones de última hora entre los sindicatos de los tripulantes de cabina y la empresa. Se nos den por fin contratos españoles, ya que a día de hoy todos los empleados de Ryanair tenemos contrato irlandés. Llegan todas las noches a aeropuertos españoles y les aplican la legislación de otro país. Ser un trabajador más en España, con un contrato español, con mi convenio. Varios sindicatos ya han denunciado los correos electrónicos enviados por Ryanair que avisan de severas consecuencias a los empleados en caso de secundar la huelga. El Ministerio de Trabajo ha comunicado hoy a las comunidades autónomas su intención de ampliar los planes de empleo para jóvenes parados de larga duración y para acabar con la brecha de género. Además, ha repartido 71 millones de euros adicionales para políticas activas de empleo. A Castilla y León le han correspondido 4,3 millones. 71 millones de euros que se complementan con los 2.055 casi millones de euros que ya se han repartido entre las diversas comunidades autónomas. En total algo más de 128 millones de euros, casi 129 millones de euros, de los cuales 124, casi 125 se habían repartido en la anterior conferencia sectorial y 4,3 se reparten en esta nueva conferencia sectorial con los mismos criterios y porcentajes que en la ocasión anterior, por tanto ha contado con nuestro voto favorable. La igualdad laboral entre hombres y mujeres es uno de los objetivos de la Agenda 2020 de Igualdad de Género en Castilla y León. El PSOE denuncia que se está incumpliendo, que falta personal y que las subvenciones que prevé no se están ejecutando en su totalidad. Por eso han solicitado a la consejera de Familia que dé explicaciones y que ejecute las medidas previstas. Exigimos a la consejera que elabore una planificación anual para poner en marcha las 200 medidas recogidas en la agenda, concretando las acciones en cada una de las estrategias, su calendarización y su financiación concreta a cada actuación. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, intenta obtener réditos de la situación de debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Desde Berlín, el líder independentista reclama hechos al gobierno y recuerda que tiene que corresponder a quien le apoyó en la investidura.
Se muestra desafiante una vez que se ha retirado la euroorden, aunque será detenido si regresa a España en los próximos 20 años, que es lo que tarda en prescribir el delito de rebelión. Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español o no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán. Este sábado Carles Puigdemont se instalará de nuevo en su mansión de Waterloo, en Bélgica, desde donde piensa ejercer una Generalitat paralela. Quiere negociar con el gobierno de Pedro Sánchez. I hem trobat estrany que l'estat espanyol s'hagi reunit en el passat amb banda terrorista, la banda terrorista ETA, i no ho pugui fer amb els demòcrates independentistes que no hem utilitzat mai la violència. Reconoce un cambio de actitud en Moncloa. Ha supuesto un cambio de estilo, de clima, de lenguaje. Pero advierte a Sánchez que los apoyos tienen precio. Que lo normal es que quien reciba los votos de alguien corresponda. Reclama hechos al gobierno, como que los fugados puedan regresar y la libertad de los políticos en prisión provisional. Por el momento, la antigua Convergencia mantiene su apoyo al gobierno en la renovación de Radio y Televisión Española, aunque está por ver qué ocurrirá con el plan de estabilidad. Esta mañana los independentistas han apoyado en el Congreso el nombramiento de la burgalesa Rosa María Mateo como administradora única del ente público. Sin embargo, no ha sido suficiente para alcanzar los 2 tercios necesarios para aprobar su designación en primera vuelta. Lo volverán a intentar este viernes en segunda votación, en la que necesitan solo la mayoría absoluta. Pablo Casado empieza hoy de facto a intentar coser el Partido Popular tras el proceso de primarias. En el Congreso se ha reunido con Say de Santamaría. Ambos han intentado dar normalidad y cordialidad a este encuentro, pero a la entrada la exvicepresidenta ha vuelto a reivindicar que su candidatura fue la elegida por la militancia y pide a Casado que ese respaldo se vea reflejado en la nueva dirección del partido. No la veíamos desde su derrota el sábado en el Congreso y 4 días después su discurso no ha cambiado. Hemos tenido sintonía total porque yo quiero trabajar por la unidad y lo mismo que le ofrecí a él en la primera fase y no pude lograr, pues tengo que ofrecerle en esta segunda. Una lista de integración que Casado rehuyó en campaña, pero que ahora, coronado presidente, busca para coser el partido. Hemos hablado de una representación digna y una representación adecuada. Nombres del equipo de la exvicepresidenta, descartada para ella la Secretaría General porque no lo permiten los estatutos. Esto dice a ser candidata a la Comunidad de Madrid. Ni él me lo ha ofrecido, ni yo le voy a contestar esa pregunta porque no le corresponde a usted, con todos mis respetos. Yo voy a trabajar y no necesito ningún puesto. Y en ese integrar a los suyos, Casado tendría claro un hueco para Fátima Báñez, mano derecha de Santamaría. Lo que queremos es contar con los mejores y en todas las candidaturas había muy buena gente con la que queremos, por supuesto, optar a que se dediquen también a un proyecto orgánico que mañana se tiene que nombrar en el Comité Ejecutivo. Quiere hablar también con los otros 4 candidatos y para Zoido, del equipo de Cospedal, también habría ya un puesto en la dirección de su nuevo PP. Hoy el cambio se ha evidenciado en el Congreso, donde el nuevo líder popular ha ocupado el asiento de Rajoy. Día cargado de resultados económicos, entre ellos los del Banco Santander. La entidad ha obtenido un beneficio de 3.752 millones de euros durante el primer semestre de este año, una cifra que supone un 4% más que el mismo periodo del año anterior. Y todo gracias a los buenos datos que aportan tanto Brasil como España y que compensa de alguna manera el freno en el Reino Unido, que cae un 6%. Una muy buena senda, el proceso de transformación comercial, que básicamente lo hemos focalizado en la vinculación de clientes y en el progreso, digamos, en la transformación digital del banco, continúa con un buen progreso. Y en Iberdrola el beneficio ha sido menor durante los 6 primeros meses del año, en concreto un 7% menos. Aún así, la compañía ha ganado 1.410 millones de euros. El impulso del negocio en el extranjero ha sido el salvavidas de la eléctrica, que ha invertido más de 2.400 millones de euros en redes y renovables. Para mí, como siempre, una gran satisfacción. Todas introducidas en el sistema de... Los inspectores de consumo velan por la salud y la defensa de nuestros derechos económicos. El problema es que apenas hay 35 en nuestra comunidad. El sindicato CESIF no solo denuncia esto, también que para estar al mando de una jefatura de consumo no hace falta saber nada de la materia.
Cualquier funcionario puede presentarse en el próximo concurso para cubrir las plazas de los que ya se jubilan. España Duero, siempre contigo, porque nos gustan nuestras raíces, porque nos gusta nuestro territorio, porque nos gustas tú. Somos los de siempre con la innovación, la solvencia y la fortaleza que nos aporta Unicaja Banco. España Duero. Llega un relevo generacional a las jefaturas de inspección de consumo. CESIF teme quién pueda ocupar estas plazas vacantes. Serán ocupadas en el próximo concurso por gente sin formación en materia de consumo, sin conocimiento de la legislación, que es amplia y extensa y muy cambiante en materia de consumo. Y todo porque Función Pública, según el sindicato, argumenta que no son necesarios méritos específicos para acceder a estos cargos y dirigir a los inspectores de consumo. Si a estas personas ponemos a su dirección y a su instrucción a gente no especialista en la materia, pues lo que tendremos en muy poquitos años es una menor protección de los consumidores. Al final el ciudadano lo va a notar, no va a saber cómo, pero sus asuntos no se van a resolver adecuadamente. En Castilla y León hay 35 inspectores de consumo. Nunca serán suficientes. Hay trabajo de sobra para 35, 70 y 150 inspectores de consumo. Una falta de personal que al final repercute en el consumidor. Comienza la campaña de recogida de patatas y lo hace con 2 semanas de retraso. La cosecha está siendo buena en calidad y en precios, según los agricultores, en torno a 25 céntimos el kilo en origen. El problema de mercado llegará a mediados de agosto, con las importaciones de los vecinos franceses y alemanes. Las variedades tempranas ya están a la luz del sol. Estas son Colomba y Ágata, de momento con resultados excepcionales. Concretamente estas tienen una calidad extraordinaria y llevamos una media de unos 45 toneladas por hectárea. Para el año muy bien, porque la idea este año era quedarnos en 40 toneladas. Castilla y León afronta el arranque con 19.300 hectáreas, 1.000 menos que el año pasado. Son de las primeras que se recogen en Castilla y León y de hecho llegarán a las casas de los castellano y leoneses. En unas horas estarán en la empresa Hijolusa en León y a partir de ahí se distribuirán por toda la comunidad. El exceso de lluvia ha venido bien para ahorrar costes energéticos de riego. Por contra, han tenido que pasar por la enfermería para frenar ataques de hongos. Al tener mucha humedad y problemas de mildiu, ha habido que hacer más tratamientos, con lo cual lo que ahorras por un lado, lo gastas por otro. Los que están sanos, con energía y agachando el riñón son los temporeros, 6 horas llenando cestos continuamente. Es un poco duro el trabajo, que dure ahí, pero no está complicado nada. A día de hoy los precios en origen se mantienen en 25 céntimos el kilo. Su temor es que en agosto, con la llegada de las francesas, el mercado tire a la baja. La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha firmado un convenio pionero con la comunidad de regantes de la comarca burgalesa de Belorado. El objetivo es sustituir el actual sistema de riego eléctrico por otro que funcionará mediante placas solares. Se invertirán 1,2 millones de euros y se calcula un ahorro de 3 millones de euros, lo que permitirá duplicar la superficie regable de esta zona del campo burgalés. Una inversión importante que abunda en la mejora de la actividad, en la ampliación de la superficie regable, en la reducción de los costes de producción y en la reducción y eliminación del impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental de una macrogranja porcina en Llano de Bureba, en la provincia de Burgos, está provocando protestas entre los vecinos. La comisión Granja No ha presentado varias alegaciones para denunciar un proyecto que consideran insalubre y contaminante. Pese a que el empresario dice que cumple con la normativa, en la zona preocupa el impacto ambiental que pueda generar los purines. La última palabra la tiene la Junta de Castilla. Tenemos importantes puntos ecológicamente tratados y protegidos que están muy próximos y que los purines, estos purines famosos que tanto estamos hablando, de alguna manera infiltrados, pueden llegar a afectar seriamente, ya no digo a esas zonas, inclusive hasta los propios manantiales donde la gente luego va a beber el agua, ¿no? Aparte, bueno, ya de ruido, de molestias. En Grecia, los servicios de extinción de incendios siguen luchando por controlar las llamas que han dejado ya casi 80 muertos y cerca de 200 heridos. El fuego ha arrasado la región de Ática y se han cebado
con lugares como el pequeño pueblo turístico de Mati, que, en palabras de su alcalde, ha dejado de existir. El paisaje y las historias que deja el fuego tras de sí son desoladoras. Panayotis Dagalos llora sin consuelo junto a los restos calcinados de su coche. Con su mujer y su hijo luchaba por escapar de las llamas que les rodearon rápidamente, pero no pudieron huir en el vehículo. Cogí a mi hijo y corrí hacia el mar. Y mi mujer, no sé lo que le pasó, creo que se quemó aquí. Entre las cenizas trata de encontrar algún rastro de su esposa, pero conserva pocas esperanzas. Mejor suerte tuvieron esta familia de turistas finlandeses. Cuentan que pudieron llegar a la playa y lanzarse a bucear bajo el agua para no quemarse la cabeza. El mar fue la salvación para muchos, pero también allí perecieron varias personas. Las últimas cifras oficiales son aterradoras, al menos 79 fallecidos y 187 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos. Con los incendios aún por controlar, en las zonas asoladas por el fuego queda un paisaje posapocalíptico. No te lo puedes imaginar, no hay palabras, dice este vecino de la localidad de Mati. Decenas de coches calcinados y casas en ruinas, como la de esta jubilada. Ni la estufa, ni el frigorífico. No ha quedado nada, nada. Nada salvo toneladas de escombros y desolación. Es todo lo que tienen hoy los habitantes de esta zona turística de Grecia. El consejero de Fomento ha querido mandar un mensaje de solidaridad de la comunidad al pueblo griego por esas decenas de víctimas ocasionadas por los incendios forestales. Ha sido en El Bierzo, donde Juan Carlos Suárez Quiñones ha participado en el 9º Hub micológico celebrado durante toda la mañana en la localidad berciana de Arganza. Para mandar un mensaje de solidaridad y condolencia al pueblo de Grecia por los terribles sucesos que han ocurrido. Eso tiene que hacer reflexionar. ¿Reflexionar a quién? A ese porcentaje tan importantísimo de personas que queman voluntariamente el monte, que creen, por razones que desconocemos cuáles son, ninguna aceptable y ninguna, por lo tanto, sometida a ninguna consideración. Repito, que su acción no afecta solo al medio natural, puede ocasionar resultados como este. Un consejero de Fomento que también ha pedido tranquilidad y prudencia ante la aparición de un nido de avispa asiática en El Bierzo. Ha habido 3 muertes este verano por picadura de estos insectos, pero para los expertos la preocupación no está justificada. Señalan que es una cuestión alérgica y que raramente es mortal en la primera picadura. Es la estrella mediática. Aquí la vemos con detalle y tranquilidad. La Vespa velutina o avispón asiático ha desatado una cierta oleada de pánico, pero los expertos rebajan la tensión. Para los humanos ni siquiera es la peor picadura. Pica, claro, igual que todas, pero no es una picadura que sea más fuerte o más alergénica de lo que puede ser la picadura de cualquier otra avispa. Entonces, ¿por qué los casos de muerte? Las avispas suelen desencadenar reacciones alérgicas que pueden prevenirse si se reacciona adecuadamente en la primera picadura. Más cuestión de mala suerte que el hecho de estar enfrentados a una población que esté dedicada a picarnos continuamente. Una avispa es asesina no para los humanos, pero sí para las abejas. La preocupación en el sector apícola sí está justificada, pero no se prevé su expansión más al sur de zonas montañosas de Burgos o León. Relacionadas con el ambiente más templado, húmedo del norte de la península, que estos ambientes continentales secos que tenemos aquí. No la velutina, pero cientos de avispas pueden salirnos al paso. La recomendación, ignorarlas en la medida de lo posible y no manotear nunca. Esta tarde se celebra en Astorga el funeral por la mujer asesinada ayer por su marido. Pendiente de la última hora del caso está nuestro compañero Roberto Núñez. Buenas tardes, Roberto. ¿Hay alguna novedad en la investigación? Buenas tardes. Pues de momento la única novedad es que el detenido ya se acerca a las 36 horas que lleva en la comisaría de la Policía Nacional de Astorga. Sigue a la espera su traslado a dependencias judiciales, donde será interrogado de nuevo por la jueza que lleva el caso. Todavía no ha habido ningún movimiento ni ha trascendido nuevas noticias desde esa pasada madrugada, cuando asesinaba supuestamente con 2 disparos a su mujer y hería también en el hombro a un vecino. Gracias, Roberto. En León nos quedamos, pero en la capital, porque los vecinos de diferentes barrios viven con el susto en el cuerpo. En los últimos días se han registrado disparos de armas de aire comprimido a viandantes. La Policía Nacional aún no sabe si habrán sido uno o varios los autores de los disparos.
A mediodía, 2 abuelos y su nieto paseaban por esta plaza cuando recibieron varios perdigonazos. La Policía Nacional busca desde entonces al autor o autores de los disparos. Al parecer podría ser el segundo caso de estas características que se registra en la capital leonesa. Los 2 ancianos han recibido el impacto de los balines en la clavícula y el pecho. El menor resultó ileso. Al parecer podrían haberse registrado varios sucesos similares en distintos puntos de la capital. La policía intenta localizar al autor o autores de los disparos y determinar si procedían de un edificio o de un vehículo en marcha. Los vecinos de la zona no salen de su asombro. En Fermoselle continúa la búsqueda de Celestino Beneitez, un anciano de 89 años desaparecido desde el pasado domingo. La Guardia Civil y los vecinos de esta localidad zamorana rastrean los alrededores en busca de pistas que les permitan localizar a su paisano. Era la 1 del mediodía del pasado domingo y Celestino Beneitez no acudía a su residencia a la hora de comer. Era entonces cuando el personal de la residencia de Fermoselle, Conchita Regojo, comenzaba a recorrer las calles de la localidad en su búsqueda. Sin éxito, daban la voz de alarma a familiares, vecinos y la Guardia Civil. Inmediatamente se rastreaba la zona para localizar a este anciano de 89 años de edad, vecino de la localidad de Formariz. Sin dar con su paradero, helicópteros, drones y perros rastreadores continúan la búsqueda durante estos días, pero todavía no hay pistas de dónde puede encontrarse. Y Fermoselle y sus vecinos no encuentran explicación a lo que puede haber ocurrido. Se muestran preocupados y muy pendientes de las labores de búsqueda. Han dado toda la mañana el helicóptero y no saben nada. Todo el pueblo preocupados están. Hasta esta mañana en la residencia andar todas las camas debajo, todo el personal. Nadie sabe nada. Han bajado de Zamora con los perros, han bajado con el helicóptero, el pueblo buscando. Nada. No aparece por sitio ninguno. Sin noticias en el caso, la Guardia Civil ha comenzado a rastrear pozos y lagunas ante la posibilidad de que el anciano pueda haber caído. Para ello, contará con la ayuda de los vecinos del pueblo que ven todo un misterio en esta desaparición. Es miércoles 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, una jornada muy especial para los peregrinos que cruzan estos días la ruta jacobea por Castilla y León y hacen parada en alguno de sus albergues. En el de Burgos está nuestra compañera Irene Rodríguez. Buenas tardes, Irene. ¿De dónde proceden sobre todo esos peregrinos? Buenas tardes. La inmensa mayoría de los peregrinos que llegan hasta aquí, el 80%, son extranjeros. Los que más se animan a hacer el camino son de Corea del Sur o de Italia, pero también hay alemanes y franceses. En lo que va de año han pernoctado en el albergue municipal de Burgos 13.000 personas, pero se espera que esa cifra aumente a lo largo del año hasta que a finales de 2018 la cifra llegue a las 30.000 pernoctaciones. La mayoría de ellos, el 60%, vienen a hacer el Camino de Santiago solos y hacen aquí un alto en el camino antes de enfrentarse a los más de 400 kilómetros que todavía les separan de Santiago de Compostela. Se pasa bien para nosotros, pero un poquito de dolor en las piernas y en los pies. Vamos a descansarnos ahora. Las iglesias son preciosas. Quiero ver la Catedral de Burgos porque estudio arquitectura gótica y lo imparto en la universidad. Varón extranjero de unos 60 años que recorre el camino a pie y en solitario. Este es el perfil mayoritario de los peregrinos que recorren el Camino de Santiago por Castilla y León. Nuestra comunidad les gusta. Prácticamente la totalidad de los peregrinos, el 96,1% de los peregrinos recomendarían a sus amigos y familiares la realización del Camino de Santiago por Castilla y León. En lo que llevamos de año, el 25% de los peregrinos eran de nacionalidad española, frente al casi 75% que procedían de fuera de nuestro país. Por comunidades destacan catalanes y vascos. Los castellanos y leoneses suponemos el 7% de los nacionales. Por países, los que más nos visitan son alemanes, franceses, estadounidenses e italianos. También una función de escaparate promocional de nuestra oferta turística y de nuestra oferta cultural. Más de la mitad de ellos piensan repetir el camino por Castilla y León en el futuro. Aunque muchos de ellos lo hacen por motivos religiosos, cada vez son más los que lo realizan por disfrutar del paisaje y de sus monumentos. El aspecto mejor valorado por los peregrinos es la atención y amabilidad de la gente de nuestra comunidad.
Las noches de la granja de San Ildefonso se vuelven mágicas un verano más. Estos días es gracias al jazz y al festival La Gran Jazz. En el cartel, artistas de primer nivel como el intérprete valenciano Ximo Tebar. Con su música les vamos a dejar, después con Diego Espinilla y la actualidad deportiva. Nos vemos mañana, que descansen. Es jazz con sabor a mar y al sol de Levante. Ximo Tebar mostró anoche en el Real Sitio su particular forma de fusionar el saxo con los sonidos mediterráneos del lugar que le vio nacer. De alguna forma rechazar lo nuestro y decir que siempre lo de fuera es lo mejor, ¿no? Yo en ese sentido, desde bien jovencito, me di cuenta que tenemos que de alguna forma mostrar nuestra cultura y nuestra tradición y que no le podemos dar la espalda. Una actuación en la que presentó los temas de su último disco, Con Alma and United, trabajo en el que insiste en la libertad en el jazz, incluyendo, por ejemplo, una versión del adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Porque, según Tebar, no se puede entender un buen músico sin una base de jazz. En el cine, en la televisión, los grupos de pop llevan músicos de jazz en sus producciones y en sus giras. También insiste en la importancia de una reforma en educación musical. Se implantó la enseñanza del jazz en el grado superior, como si dijéramos en la universidad, ¿no? Es de cajón pensar que en el grado medio, que ahora se llama grado profesional, pues esa especialidad ya se introduzca. Y eso es lo que no existe en este país. La Gran Jazz continúa esta noche con la actuación de su director, José Luis Gutiérrez. El jueves, el grupo local Aire Infinito cerrará el festival.